Etapas de construcción de una carretera. Movimiento de tierras. Trabajos que componen el movimiento de tierras. 1. Localización de la topografía. La localización de la línea topográfica consiste en replantear la línea de la carretera de acuerdo a los planos de diseño del proyecto. Este trabajo se inicia a cargo de las cuadrillas de topografía de la supervisora o se hace de mutuo acuerdo con el contratista. El personal de la supervisora colocará las referencias de los puntos de control horizontal y vertical establecidos en los planos, consistentes en monumentos de concreto, y corresponderá al contratista hacer el replanteo de suministrar los datos a utilizarse en el establecimiento de controles de los principales elementos del proyecto. Los planos dentro de su información gráfica deben indicar los puntos en donde se dejará colocadas referencias físicas al momento de haberse realizado el estudio del diseño. Dichas referencias deberán contar los datos de las coordenadas utilizadas en el proyecto. Movimiento de tierras. Es la operación de cortar y remover cualquier clase de material independiente de su naturaleza o de sus características, dentro o fuera de los límites de la construcción, para incorporarlos en la construcción de rellenos, terraplenes y cualquier otro elemento que se relacione con la construcción de las carreteras, así como también el corte y movimiento del material sobrante o que se va a utilizar en otras de las carreteras, catalogando como material de desperdicio. Cortes. Previo al inicio de los trabajos de terracería, se deben de ejecutar las operaciones de limpia, chapeo y destronque. Los límites del área del derecho de vía que deba ser limpiada, chapeada y destroncada son los indicados en las disposiciones especiales o en los planos. En áreas donde deba efectuar la excavación no clasificada, todos los troncos, raíces y otros materiales inconvenientes deben ser removidos hasta una profundidad no menor del 0.60 metros debajo de la superficie de la subrasante, y el área total debe ser limpiada de matorrales, troncos, cárcamos, raíces y otros materiales vegetales y orgánicos susceptibles a descomposición. Excavación no clasificada. Es la operación de cortar y remover cualquier clase de material independiente de su naturaleza o de sus características, dentro o fuera de los límites de construcción, para incorporarlo en una de las construcciones de relleno, terraplenes y cualquier elemento que implique la construcción de la carretera. Cuando se haya completado todos los rellenos y demás elementos con el material proveniente del corte y exista material sobrante, este tendrá que desperdiciarse cuando se haya sido completado el diseño o porque el material es inadecuado. Excavación no clasificada de desperdicios. El material resultante de la excavación que, de acuerdo con los planos, constituye sobrantes o es material inadecuado para la construcción de la obra, el material de desperdicio podrá desamarrarse sobre los taludes exteriores cuando se permita, siempre que no ocasione ningún daño a la propiedad privada o la vida humana, a sembradíos, ni contaminar ninguna corriente de agua u obstruir la infiltración de las mismas hacia el subsuelo, así como tampoco obstruir los canales de entrada y salida de las alcantarillas existentes o de la que se deba de colocar, ni cubrir áreas donde se construirán las cimentaciones de estructuras, o de otra forma podrá colocarse en botaderos determinados que luego, dependiendo del uso se les vaya a dar, tendrán que ser revegetados. Excavación no clasificada para préstamos. Es el material no clasificado que proviene de excavaciones hechas en áreas fuera del límite de la construcción o en bancos de préstamo previamente analizados y autorizados por el delegado residente. Cuando el material no clasificado proviene de cortes sea insuficiente para completar los rellenos y terraplenes de conformidad con los planos, tendrá que recurrirse a obtener y utilizar materiales de préstamo. Subexcavación es la operación de remover el material inadecuado que se encuentra debajo del nivel de la subrasante en las secciones de corte o debajo del nivel del terraplén natural en secciones de terraplén o relleno. Son materiales inadecuados para la construcción de terraplenes y subrasantes. Remoción y prevención de derrumbes. Remoción de derrumbes es la operación de remover el derrumbe o desplazamiento del talud original que caiga sobre la carretera.
La prevención de derrumbes es la prevención necesaria ya que se indica en los planos o establecida por el delegado residente para evitar que tal derrumbe o desplazamiento pueda ocurrir. Rellenos. Se denomina relleno a la tierra que se coloca y compacta sobre la superficie del terreno para levantar su nivel y formar un plano de apoyo de acuerdo para hacer otra obra. Generalmente los llamados rellenos, pero técnicamente se nombra como terraplenes, es el área donde se necesita construir un terraplén. Se debe de ejecutar previamente los trabajos correspondientes a la limpia, chapeo y destronque. También se debe retirar todo tipo de estructura existente o materiales inapropiados y dejar instalados los subdrenajes y drenajes que fueran requeridos de acuerdo al diseño. Cuando se construya un terraplén sobre una capa basáltica existente, se deberá escarificar dicha capa hasta una profundidad mínima de 0.15 metros. Cuando se construye un terraplén sobre un pavimento existente, se deberá escarificar y homogeneizar 0.20 metros debajo de la capa de rodadura. La subrasante expuesta nueva o existente en todo el ancho de la sección deberá ser conformada y compactada de acuerdo a las especificaciones. Acarreos. El acarreo es una forma de reconocer un pago al transporte de material no clasificado que provengan de un corte causado por la construcción de la terciaria hasta la última altura de la subrasante de una carretera. Esto se hará únicamente cuando la longitud del traslado exceda de los 1000 metros y se pagará con medida efectiva la diferencia entre la longitud total de acarreo y los 1000 metros iniciales. El cálculo de volumen de material transportado se hará por medio de secciones tomadas en su estado original o aplicando factores de contracción al volumen del material suelto transportado. Trabajos que componen la construcción de drenajes. Drenaje. Son las estructuras comúnmente llamadas alcantarillas que tienen por objetivo principal el paso del agua a liberar un determinado obstáculo. Cuando se realiza el diseño geométrico de una carretera, el mismo normalmente se interpone en el movimiento natural del escurrimiento de las zonas de desplazamiento. En la ladera de una montaña se interpone el camino de escurrimiento de las aguas que viajan por la montaña. Cuando atraviesa un riachuelo, un río o cualquier otro canal, y aun en los lugares planos, la topografía del terreno obliga al movimiento del agua en alguna dirección. Una carretera en la mayoría de los casos constituye un verdadero obstáculo al paso del agua, por lo tanto las alcantarillas no son los conductos que se construyen por debajo de la subrasante de una carretera u otras obras viales, con el objetivo de evacuar el agua en superficies y profundidades. Drenaje menor. Las alcantarillas de drenaje menor suelen construirse con un diámetro adecuado a la necesidad de su diseño y generalmente van desde diámetros de 0.61 metros hasta diámetros de 1.83 metros. Actualmente no se recomienda colocado de alcantarillas de 0.61 metros de diámetro ya que por ser un poco reducidas dificulta su limpieza al querer dar mantenimiento, recomendando que se construyan alcantarillas con diámetro mínimo de 0.76 metros. Drenaje mayor. Ocasionalmente se encuentran cuencas en las cuales ya no es recomendable colocar alcantarillas de drenaje menor, por lo que es necesario colocar alcantarillas de drenaje mayor que por oportunidad llegan a medir 3.65 metros a 4.0 metros. Estas alcantarillas son del tipo multiplate, ya que se construyen por medio de anillos formados por placas de lámina corrugada y galvanizada de mayor espesor para soportar cargas mayores de rellenos. Alcantarillado de concreto. Cuando se construyen alcantarillas de concreto se debe de utilizar tubos de concreto reforzado que cumplan con los requisitos establecidos en la ASHTO M170M. En las especialidades debe indicarse qué clase de tubo debe usarse.
La colocación de tubos debe iniciarse en el extremo de aguas abajo, con los extremos de campana o rodadura en la dirección de aguas arriba. Alcantarillado de lámina corrugada. Cuando se construye alcantarillas de lámina se deben de utilizar planchas estructurales de acero galvanizado que deben cumplir con los requisitos de la ASTO M167M o planchas estructurales de alineación de aluminio que deben cumplir con la estipulado en la ASTO M164 con pernos de acero, pero cualquiera de los dos tipos de plancha que cumplan con lo estipulado en la ASTO M164. Trabajos que componen la subbase y bases. Previo a la colocación de cualquier capa subbase, la subrasante debe estar completamente terminada cuando se llega al nivel de la subrasante por medio de la construcción de un terraplén. Los últimos .30 metros deben de compactarse con un mínimo de 95% de la densidad máxima determinada por el material en uso. Cuando el nivel de la subbase coincida aproximadamente al nivel de una carretera previamente construida, será necesario reacondicionar dicha superficie escarificando a una profundidad de .20 metros, eliminando las rocas mayores de .10 metros, y si es necesario agregar o cortar material para conformarlo hasta llegar a los niveles de la subrasante diseñada. La subrasante reacondicionada deberá ser compactada con una tolerancia del contenido de humedad del 3% óptima y llegar a un 95% de compactación respecto a la densidad máxima. Capa de subbase. La capa de la estructura del pavimento destinada fundamentalmente a soportar, transmitir y construir con conformidad el efecto de las cargas del tránsito provienen de las capas superiores del pavimento de tal manera que el suelo de la subrasante las pueda soportar. La subbase puede ser subbase común, subbase granular o subbase de grava o piedra triturada. Está formada por la combinación de piedra o grava con arena y suelo, en su estado natural, clasificados como con trituración parcial. Para construcción, una subbase integrante de pavimento también puede ser una combinación de piedra o grava triturada, combinada con material de relleno. También se puede construir subbases de la recuperación del pavimento existente en combinaciones con materiales de soporte y subbase especializada, compuesta de materiales pétreos y o sueltos mezclados con materiales o productos estabilizadores, preparada y construida aplicando técnicas de estabilización de suelo para mejorar las condiciones. Capa de base. La capa puede ser base granular, que es la capa formada por la combinación de piedra o grava con arena y suelo. En su estado natural, clasificados en trituración parcial, base de grava o piedras trituradas forman la combinación de piedra o grava triturada combinadas con material de relleno, capa de base de suelo, cemento, formada por una mezcla de materiales de origen volcánico compuesta por pómex o arena de río, incluyendo gravas en estado natural mezclados con cemento hidráulico, capa de base negra que está constituida por un material granular pétreo. El tratamiento asfáltico superficial es una capa de revestimiento formada por riegos sucesivos y alternados de material bituminoso y agregados pétreos triturados de tamaño uniforme, esparcidos uniformemente, que mediante el proceso de compactación son acomodados y orientados en su posición más densa. A pesar de las precauciones, siempre habrán partículas sueltas de agregado en la superficie del camino, después de completada la operación de compactación. Antes de que se cubra con asfalto la sección adyacente, se debe barrer el agregado suelto a lo largo de la junta y, si es necesario, el resto de la sección no cubierta. Previo a la aplicación del riego de liga, la superficie imprimada deberá de ser barrida con escoba mecánica, lavada con agua a presión y limpiada con aire comprimido por medio de un compresor para retirar todo el material suelto y extraño.
Se debe de marcar por medio de puntos las líneas guías que servirán de referencia para el reemplazamiento de la máquina finalizadora de asfalto, determinando a la vez el ancho de la capa de concreto asfáltico que será colocada. La distribución de la emulsión asfáltica se debe efectuar con un tanque distribuidor de asfalto a presión equipado con un sistema de calentamiento. La barra de riego debe de permitir ajustes de longitud con variaciones de 30 centímetros en más o menos hasta una longitud de 8 metros y ajuste vertical para variar la altura de todas las boquillas. En el proceso constructivo de una carretera existen los trabajos que componen las estructuras de puentes. El primer punto es el trazo y excavación, que es la localización para el trazo de un puente, y se debe de hacer con un equipo de topografía. Generalmente, el eje longitudinal del puente a construir debe de coincidir con el eje longitudinal de la carretera donde se realizará el trabajo. Los elementos a trazar son las plantas de las zapatas de cimentación de ambos estribos, las cuales se encuentran dimensionadas en los planos de diseño del puente, haciendo coincidir, aparte del eje, los estacionamientos que en este aparecen, con los estacionamientos indicados en los planos para los estribos del puente. A partir de estos puntos de referencia se trazarán los ejes de cada uno de los estribos, los cuales se localizan en dirección perpendicular al de la carretera. En algunos casos se diseñan puentes con esviaje en los estribos. Luego se continuará con el resto del trazo tomándose en cuenta las distancias y ángulos que se indiquen en planos. Ahora bien, el volumen de la excavación estructural será el que se calcule basándose al área de la planta delimitada, según los planos y con las diferentes alturas que tenga el terreno natural antes de iniciar la excavación. Para esto se deberá de tener información de la topografía inicial del terreno o basarse a la topografía especial mostrada en los planos de diseño del puente, aunque esta última puede variar debido al periodo de tiempo transcurrido desde la fecha en que se diseñó el puente hasta la fecha en que se esté realizando la obra. Si la excavación a realizar es profunda, se puede hacer con una excavadora que tenga un brazo bastante largo para permitir llegar al fondo de la cota requerida. Si la excavación no es muy profunda, se podrá realizar el trabajo con una retroexcavadora de brazo extensible para mayor efectividad. En encofrado y armado, cuando se termine de nivelar la superficie de fundación o la cota cimentación indicada, se procederá a colocar los tableros que darán forma al encofrado de las zapatas en los cimientos. El encofrado o formaleta podrá ser de metal, madera, plástico o cualquier otro material que sirva para mantener el concreto en la forma y dimensiones indicadas en los planos. Antes de colocar el concreto, las formaletas deben limpiarse de todo polvo, acerrín, viruta, óxido, mortero seco y demás materiales extraños. También se deben humedecer las superficies interiores de las formaletas o revestirlas con una mano de aceite de alta penetración o de un sellador o agente desencofrante adecuado, y que al ser aplicados no dejen en la superficie de las formaletas una película que pueda ser absorbida por o adherencia al concreto o que lo manche o decolore. Durante el tiempo en que se realizan los trabajos de excavación, el encargado de obra por parte del contratista podrá iniciar la preparación de las barras de acero de diferentes longitudes y formas de dobleces para que al momento de tener preparada la base de fundación del puente ya estén disponibles para iniciar el armado de la subestructura del puente. Todo el acero de refuerzo debe colocarse exactamente en las posiciones mostradas en los planos y estar firmemente apoyado antes de la colocación del concreto. El recubrimiento libre mínimo debe ser de 50 milímetros a menos que los planos indiquen otro espesor. Además, la posición del refuerzo dentro de las formaletas debe mantenerse por medio de tirantes, bloques, ataduras, silletas y otros soportes aprobados. No es permitido el uso de guijarros, pedazos de piedra o ladrillos quebrados, tuberías de metal o bloques de madera. Los bloques deben ser de mortero de cemento prefabricado, de calidad, forma y dimensiones aprobadas. El relleno estructural para puentes debe ser construido en capas sucesivas horizontales y de tal espesor que permita la compactación especificada. Los espesores de las capas a ser compactadas deben ser determinados de conformidad
por la capacidad de la maquinaria o equipo que se vaya a utilizar. En áreas limitadas o adyacentes a estructuras, la compactación se puede hacer por medio de compactadoras mecánicas o con compactadoras de mano apropiadas. Se debe tener especial cuidado a efecto de evitar cualquier acción de cuña contra la estructura. Los taludes alrededor de estribos y alas deben ser construidos como se indica en los planos. Los rellenos en los accesos de puentes se deben construir hasta la altura de la subrasante y en una longitud de 10 metros, medidos en la parte superior del relleno y a partir de cada estribo. Para la elaboración de las señales, marcas y complementos, las especificaciones generales para construcción de carreteras y puentes de la Dirección General de Caminos determinan las especificaciones y calidad de los materiales con que se deben cumplir. Además de este tipo de información y todo lo referente a diseño de tableros, dimensiones, contenido, colores y tipos de señales. La señalización horizontal corresponde a la aplicación de marcas viales, conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles, y estructuras de las vías de circulación u adyacentes a ellas, así como los objetos que se colocan sobre la superficie de rodadura con el fin de regular, canalizar el tránsito o indicar la presencia de obstáculos. Las señales verticales son dispositivos de control de tránsito instaladas a nivel del camino sobre él, destinados a transmitir un mensaje a los conductores y peatones, mediante palabras o símbolos, sobre la reglamentación de tránsito vigente o para advertir sobre la existencia de algún peligro en la vía y su entorno. Estas señales deberán usarse solamente donde se justifiquen según un análisis de necesidades y estudios de campo. Las señales son esenciales donde rigen regulaciones especiales, tanto en lugares específicos como durante periodos específicos, o donde los peligros no sean evidentes para los usuarios. Desde el punto de vista funcional, las señales verticales se clasifican en señales restrictivas, que son las que indican al conductor sobre la prioridad de paso, la existencia de ciertas limitaciones, prohibiciones y restricciones en el uso de la vía. También están las señales preventivas, que son las que indican al conductor de las condiciones prevalecientes en una calle o carretera y su entorno. Existen también las señales informativas, que son las que guían o informan al conductor sobre nombres y ubicación de poblaciones, kilometrajes, distancias, servicios, puntos de interés y cualquier otra información geográfica.